vamos a continuar con el dictado de esta unidad 3 con los temas estructura argumental, funciones semánticas, funciones sintácticas. Nosotros ya estuvimos viendo en las clases anteriores los constituyentes sintácticos, la noción de constituyente, las distintas pruebas para reconocer los constituyentes sintácticos de una oración. Vimos también que esos constituyentes son sintagmas, esto es, proyecciones de distintas palabras que funcionan como sus núcleos. Vimos la noción de endocentricidad. Vimos así de tal modo que tenemos sintagmas nominales, sintagmas verbales, adjetivales, adverbiales, sintagmas preposicionales. Hoy vamos a hablar un poco de cuestiones que tienen que ver con la estructura interna de los constituyentes, es decir, vamos a mirar hacia el interior del constituyente y las relaciones de los constituyentes con otros constituyentes, es decir, con aquello que los contiene, es decir, relaciones hacia el interior y hacia el exterior del constituyente. En cuanto a la estructura interna, bueno, ya hemos hablado de un núcleo, es decir, que ese constituyente tiene una estructura, tiene un núcleo, de tal modo, según el núcleo, tiene distintos nombres, pero también vimos, y si ustedes vieron las reglas de estructura sintagmática, que pueden tener determinantes o intensificadores, argumentos, adjuntos, como vamos a ver en esta clase. Por otra parte, si miramos hacia el exterior del constituyente y vemos la relación con otros constituyentes, vamos a ver que cada sintagma cumple distintas funciones semánticas y sintácticas. Bueno, cuando hablamos de argumentos y adjuntos, estamos hablando de los elementos que podemos reconocer dentro de un sintagma y que, según cómo se relacionen con el núcleo de ese sintagma, pueden constituirse en argumentos o adjuntos. Es decir, van a ser argumentos o adjuntos según su obligatoriedad o opcionalidad, según el tipo de información que conlleven, según la posición que ocupen, etc. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los argumentos. Los argumentos son los participantes del núcleo, es decir, aquellos elementos obligatorios que completan el significado del núcleo. Son los elementos que deben aparecer sí o sí para que ese sintagma y la oración que contiene ese sintagma resulten gramaticales. Por ejemplo, veamos los siguientes argumentos. Yago rompió el sillón. ¿Sí? Tenemos ese sintagma verbal encabezado por el verbo romper. El núcleo es romper. El sillón, es decir, este argumento, este elemento que está subrayado, mejor dicho, este constituyente que está subrayado, es un elemento necesario. Yago rompió es una estructura agramatical. Por lo tanto, es necesario. La cosa que se rompe tiene que estar expresada para que esa oración sea gramatical. Ana le regaló flores a su mamá. Tanto flores como a su mamá, que a su vez concuerda con le, son constituyentes que necesitan estar en la oración para que la oración sea gramatical. Ana le regaló a su mamá, es agramatical. Ana regaló flores, es agramatical o al menos dudosa. Entonces, esos elementos son argumentos, son obligatorios y completan el significado del núcleo. Completaron la destrucción de los archivos. ¿Sí? Fijémonos aquí en ese objeto del verbo completar, la destrucción de los archivos, un sintagma nominal cuyo núcleo es destrucción. De los archivos es un constituyente dentro de ese sintagma nominal y es un constituyente obligatorio, porque completaron la destrucción suena raro o agramatical. Destrucción viene de destruir y destruir lleva un objeto, es similar a romper.
Entonces, como destrucción deriva de destruir, también tiene la posibilidad de llevar este argumento que completa su significación. Veamos qué pasa con un adjetivo como orgulloso en el siguiente ejemplo. Nos pasa lo mismo. Está orgulloso, es rara o es agramatical. Fíjense que esto es distinto de decir es orgulloso, que es otra cosa. Está orgullosa es rara o es agramatical. Está orgulloso de su trabajo es buena. De su trabajo es un argumento de orgulloso. Queda cerca de aquí. Lo mismo, ese sintagma preposicional de aquí es complemento, es argumento del adverbio cerca. Por supuesto, uno puede decir queda cerca y es una oración posible, pero recordemos que cuando uno dice que algo queda cerca, queda implícita ese significado locativo y ese cerca es cerca de aquí, del lugar desde el cual yo estoy hablando. Por último, es el coche de su padre. Ese sintagma preposicional de su padre no puede estar constituido solo por el núcleo de, ¿sí? A diferencia de otros tipos de sintagmas, los sintagmas preposicionales siempre requieren la presencia de la preposición y de su argumento. Es el coche de, es agramatical. Entonces, hay una relación entre el significado del núcleo y la estructura que tiene el sintagma que se proyecta. No siempre es fácil de establecer esa relación, no siempre es evidente, pero lo que queremos destacar aquí es que es importante prestar atención al significado cuando uno analiza la estructura sintáctica. Bien, a diferencia de estos elementos obligatorios, los adjuntos proveen información accesoria, no es obligatoria y entonces puede no aparecer sin que eso implique gramaticalidad. Fíjense, los elementos subrayados en las siguientes oraciones pueden tranquilamente no aparecer y la oración sigue siendo gramatical. Yago rompió el sillón ayer, Yago rompió el sillón. Ana le regaló flores a su mamá el día de su cumpleaños. Puede el día de su cumpleaños, esa circunstancia temporal, no señalarse y la oración sigue siendo perfectamente gramatical. Completaron la destrucción de los archivos que encargó el jefe, ese constituyente que a su vez es como una oración incrustada, recuerden la recursividad. Completaron la destrucción de los archivos que encargó el jefe, la destrucción fue encargada por el jefe, ese que encargó el jefe es un sintagma, una oración incrustada allí que funciona como un atributo de destrucción, la destrucción encargada por el jefe, pero es una información accesoria que puede tranquilamente omitirse y que no va a redundar en gramaticalidad. Bien. Vamos a hablar ahora de la estructura argumental. Ya hemos visto, las oraciones están constituidas por un sintagma nominal y un sintagma verbal, lo que tradicionalmente se ha denominado sujeto y predicado. Como adelantamos también, la estructura sintáctica de algún modo refleja los requisitos de las palabras que entran en combinación. Dicho de otro modo, la estructura sintáctica de las oraciones se vincula, al menos en buena parte se vincula, con el significado de los predicados. ¿Cómo se representa ese significado de los predicados? Por medio de la estructura argumental. Un predicado es una palabra, un elemento lingüístico, normalmente un verbo, vamos a ejemplificar acá fundamentalmente con verbos y con oraciones predicativas, pero es un verbo que denota un estado, una actividad, un proceso, una propiedad, ¿sí? Es decir, el verbo denota un tipo de actividad, un tipo de proceso, un tipo de evento en el mundo, del cual participan ciertas entidades.
Estas entidades participantes son los argumentos de ese predicado. Es decir, todo predicado está asociado a un determinado número de argumentos, ¿sí? Es decir, está asociado a una estructura argumental. A veces no requieren ningún argumento. Por ejemplo, el caso A, llueve. Llover es un verbo que no requiere ningún argumento. A veces solamente requieren un único argumento. María trabaja. A veces requieren dos argumentos. Juan mira la tele. Juan mira es agramatical. A veces requieren tres argumentos. Paola puso los libros en el estante. Bien. Miren las oraciones y fíjense en lo siguiente. Concentrémonos en el sintagma verbal. Trabaja no lleva ningún complemento. En cambio, mirar sí lleva el complemento, la tele. Poner, puso los libros en el estante, requiere un objeto y un lugar. Ahora bien, fíjense que si en estos casos falta alguno de esos elementos, la oración es agramatical. Juan mira, Paola puso los libros, o Paola puso en el estante. Pero también es agramatical si me sobra un elemento que no tiene ningún rol, como Juan mira la tele en la ventana o Paola puso los libros del florero en el estante. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de poner los libros o el florero? ¿Qué es el objeto de mirar la tele o la ventana? Por supuesto sería distinta la situación si yo dijera mira la tele y la ventana o puso los libros y el florero en el estante. Pero acá no tenemos esa conjunción, tenemos dos constituyentes y no queda clara cuál es la función de cada uno. Por supuesto, podemos tener casos como Daniel comió un sándwich, Daniel comió. En el caso este se puede omitir el objeto, pero se sobreentiende que es algo comestible. Bien. Fíjense, cada uno de estos argumentos tiene que estar presente en la sintaxis, porque si no la oración es agramatical, y a su vez cada constituyente tiene que tener algún rol, porque si no también hay agramaticalidad. Esto al menos en las oraciones predicativas. ¿Qué pasa con los constituyentes María, Juan, Paola y Daniel? Están fuera del sintagma verbal. ¿Son requeridos por el verbo? Bueno, sí, son requeridos por el verbo, pero son argumentos externos. Se manifiestan por fuera de ese sintagma verbal. Son el sujeto, normalmente. Bien. Estos distintos argumentos cumplen distintas funciones semánticas. Entonces ahora estamos pensando en la relación entre un elemento y el núcleo. Este elemento también es un sintagma en relación con el núcleo del sintagma mayor que lo contiene. Las funciones semánticas se definen por las relaciones de significado que hay entre los argumentos y su respectivo núcleo. En este caso, recuerden, nos estamos centrando en el sintagma verbal y en el núcleo verbo. Bien. Según esas relaciones de significado, tenemos agente, tema, destinatario, meta, como veremos aquí. Por ejemplo, Paola puso los libros en el estante. Paola es el agente, es decir, el participante que lleva a cabo una determinada acción o que es el responsable de un determinado proceso. Normalmente es argumento externo, ¿sí? Aparece como sujeto. También puede ser una causa. El viento cerró la puerta.
a diferencia de la gente, la causa no es volitiva, no tiene voluntad, no opera con intencionalidad. También tenemos experimentantes. Juan vio el accidente, Marita adora viajar, el perro asustó a los chicos. El experimentante es un participante que percibe o experimenta un determinado evento, una determinada situación, un determinado estímulo. También tenemos el rol semántico o el papel semántico temático tema. Son aquí los que están en negrita. Paola puso los libros en el estante, Pilín horneó un budín de zanahoria, Yago rompió el sillón. En todos estos casos, fíjense, es el argumento que está afectado por el proceso, porque cambia, porque se desplaza, y normalmente es un argumento interno del verbo. Sin embargo, fíjense el siguiente caso. El potrillo nació en verano. El potrillo también es un tema. A pesar de que aparece allí como un sujeto, no es un argumento externo, es un argumento interno porque sufre el proceso designado por el verbo nacer. No es una causa, no es un agente, no tiene voluntad, sino que sufre el proceso. Es también un participante afectado, comienza a existir a partir de este evento. También tenemos destinatarios, por ejemplo, Ana le regaló flores a su mamá. Metas, el padre llevó a sus hijos al parque, que es el destino de un determinado movimiento. La fuente vino directamente desde su casa, la fuente es el origen del movimiento o el origen del evento. Hay ubicación o locación, María puso los libros en el estante, José entró en el salón de actos. Fíjense, entonces, los argumentos, un predicado exige determinados argumentos con determinadas funciones semánticas. Esos argumentos son también sintagmas que cumplen una función con respecto al núcleo del sintagma que lo contiene. Frente a estos elementos que vimos como obligatorios, volvemos a la noción de adjuntos. En el sintagma verbal también hay adjuntos circunstanciales, como los que están subrayados en los ejemplos A, E. Llueve torrencialmente. María trabaja con una amiga. Juan mira tele todos los días. Paola puso los libros en el estante con mucho cuidado. Daniel comió un sándwich antes de la cena. Todos esos elementos subrayados informan sobre circunstancias adicionales que rodean el evento, ¿sí? Donde, por ejemplo, bueno, acá no tengo ningún ejemplo de locativo, cuando, todos los días, antes de la cena, cómo, torrencialmente, con mucho cuidado, ¿con quién? Con una amiga. Es decir, estos adjuntos no están en el marco de su categorización exigido por el verbo, son extras. Pero hay que perder de vista que algunos elementos, algunos constituyentes, aunque parezcan circunstanciales, son obligatorios, es decir, son argumentos. Por ejemplo, el locativo de Paola puso los libros en el estante. ¿Por qué? Porque es necesario, exigido por el verbo poner. Lo mismo Juan vive en esta ciudad, es decir, habita, mora en esta ciudad. Distinto de Juan vive, que está bien si uno la interpreta como en el sentido de que está vivo, ¿sí? No está muerto. José entró en el salón de conferencias, ¿sí? También ese locativo es exigido por el verbo, por lo tanto es un argumento. Por supuesto uno puede decir José entró si el contexto me permite identificar a dónde entró. Y Pedro
sacó las botellas del freezer, Pedro sacó las botellas. Esa gramatical del freezer es un argumento necesario de sacar y en este caso indica el origen. Bien. Frente a esas funciones semánticas, ¿sí? A estas que escribimos como el marco de su categorización, el número y tipo de argumentos que exige un verbo, y bueno, no hay que olvidar que también un nombre o un adjetivo pueden requerir determinados argumentos como vimos antes, por ejemplo, estudiante necesita un tema, estudiante de lingüística, orgulloso también requiere un tema, orgulloso de sus hijos. Pero decía, frente a esas funciones semánticas, las funciones sintácticas se definen en función de criterios estructurales. Por supuesto que las funciones semánticas que vimos se realizan típicamente en distintos constituyentes que son sintácticos. Es decir, hay una relación entre la semántica y la sintaxis. Pero esa oración no es uno a uno, ¿sí? Por lo que no conviene definir las funciones sintácticas en términos semánticos, sino definirlas en términos estructurales. ¿Cuáles son esos términos estructurales? Por ejemplo, bueno, qué tipo de sintagma se trata, en qué posición está, o por lo menos cuál es su posición natural, porque hay que recordar que en español hay un orden de constituyentes relativamente libre y se pueden mover esos constituyentes. Las marcas, como la marca de concordancia con el verbo o las marcas de caso, recuerden la clase de morfología cuando hablábamos del caso en español en los pronombres personales, ¿sí? O ciertas preposiciones que están marcando también la función de un elemento dentro de la oración. Entonces, en términos de funciones sintácticas hablamos, por ejemplo, de sujeto, fíjense que ya no hablamos de agente, causa, tema, meta, sino que hablamos de sujeto, complemento u objeto directo, complemento u objeto indirecto, complemento de régimen preposicional, complementos o adjuntos circunstanciales. Bien, hay una tendencia a que ciertas funciones semánticas aparezcan preferentemente en determinadas posiciones sintácticas y eso explica también porque a veces las definiciones tradicionales recurrían a criterios nocionales para definir los constituyentes. Pero como van a ver en la bibliografía, en este caso las definimos a estas funciones sintácticas en términos estructurales. Por ejemplo, el sujeto, bueno, decimos que es un sintagma nominal que está en posición preverbal normalmente, que concuerda con el verbo en persona y número, que está en caso nominativo, lo que solamente es posible ver con los pronombres como yo, tú, él, ella, nosotros. Fíjense, los siguientes ejemplos tienen subrayados en negrita los sujetos. Paola puso los libros en el estante, ella puso los libros en el estante. El viento cerró la puerta, él, bueno, quedaría un poco raro como proforma para el viento porque es inanimado, cerró la puerta, no es persona. Juan vio el accidente, él vio el accidente, en este caso es un experimentante. Marita adora los viajes, ella adora los viajes. Fíjense que en todos estos casos, como ya dijimos antes, el agente, la causa, el experimentante son a menudo argumentos externos, ocupan la función de sujeto del verbo. Pero, por ejemplo, también tenemos que ocupan la función sujeto otro tipo de roles temáticos, como por ejemplo el tema. A José no le gustan las videollamadas. José es el experimentante y las videollamadas es el estímulo, el tema, lo que él experimenta. Cumple la función de sujeto. Fíjense que si yo pongo la videollamada en singular, el verbo también tendrá que ir en singular. A José no le gusta la videollamada. También pasa lo mismo con un verbo inacusativo, nacer. El potrillo nació en verano. El potrillo no es un agente, no es una causa, no es un experimentante, pero aparece en la posición de sujeto de ese verbo inacusativo.
Y también tenemos este caso particular que son las oraciones pasivas. El alumno fue expulsado. Recuerden que la forma pasiva de una oración se construye poniendo en función de sujeto lo que antes era objeto directo. Ese tema de la oración activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva, aunque no es un agente ni hace ninguna acción. Por lo tanto, insistimos, no es bueno definir las funciones sintácticas en términos semánticos, sino en términos de sus aspectos formales y estructurales. Lo mismo, bueno, el complemento u objeto directo. En esto es más común que haya una cierta correlación estable entre el complemento u objeto directo y cierto tipo de roles temáticos, pero de todas maneras lo definimos en términos formales. Es el sintagma nominal que está normalmente en la posición posverbal, que no concuerda con el verbo y que recibe caso acusativo, que tiene caso acusativo. Lo que se ven en pronombres como me, te, se, lo la, los las. Paola puso los libros en el estante, los puso en el estante. Marita adora los viajes, los adora. Daniel me llamó por teléfono a mí. Te conozco bien. Si fuera en plural sería los conozco bien. Lo asustan los fantasmas. Fíjense que también un experimentante puede estar en posición de complemento u objeto directo. Bien, ahí faltó cerrar el último paréntesis. En cuanto al complemento u objeto indirecto, bueno, va a ser, como verán en la bibliografía, un sintagma preposicional encabezado por A en posición también posverbal normalmente, que tampoco concuerda con el verbo y que recibe lo que se llama caso dativo, lo que se ve en los pronombres le o les, con los que normalmente se reduplica o se sustituye este constituyente. Ana le regaló flores a su mamá. Ana le regaló flores, en este caso es un destinatario o beneficiario. El profesor les explicó el tema a los alumnos. El profesor les explicó el tema, también destinatario o beneficiario. A José le molestan los ruidos o le molestan los ruidos. Fíjense que ya no estamos ante un destinatario o beneficiario, sino ante un experimentante que también se manifiesta en un sintagma preposicional encabezado por A, en este caso dativo, es decir, como un objeto indirecto. Bueno, tienen ustedes en la bibliografía otras funciones sintácticas que mencionamos antes, ustedes pueden revisarlas allí y les dejamos una preguntita para pensar. Lean el punto 4.2 del capítulo 4 del texto de Muñoz Basols y otros autores y responda. ¿Cuál es el predicado sintáctico y cuál es el predicado semántico en las oraciones atributivas A, B y C? Juan está orgulloso de sus hijos, Paola es profesora de lingüística, las instalaciones parecen viejas. Piensen, cuando les preguntamos por el predicado semántico, les estamos preguntando por aquel elemento de cada una de esas oraciones que va a determinar cuáles son los participantes que tienen que aparecer en esa oración. A modo de síntesis, cada predicado tiene una estructura argumental, es decir, requiere un número determinado de argumentos con sus respectivos roles semánticos o roles temáticos. Esos roles temáticos deben realizarse como constituyentes de la oración. A su vez, cada uno de esos roles debe asignarse a un constituyente y los constituyentes que tienen un rol semántico son argumentos. Hay otros constituyentes adjuntos que aportan información opcional. Existe un correlato entre esas funciones semánticas y las funciones sintácticas, pero no es una relación uno a uno, por lo cual hay que tratar de mantener claros los límites entre una definición semántica y una definición sintáctica.
Bueno, las lecturas obligatorias son las que están indicadas aquí, así que bueno, los invitamos a profundizar los temas en los textos y cualquier consulta pueden hacerla vía los foros respectivos.